Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José González Dávila. Soy profesora asociada en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Francisco de Vitoria. Y vengo a presentarles una comunicación sobre la novela Celia en la Revolución, escrita por Elena Fortún. Y es una novela desconocida hasta hace poco tiempo y que no se ha investigado demasiado, aunque tiene un poquito de trabajo, pero no está muy interpretada en el concepto de autoficción y en el concepto de el significado textual de la propia novela. Em, la comunicación que les presento se llama Celia en la Revolución, análisis del papel de la mujer en la guerra y elementos autobiográficos en la novela de Elena Fortún. Como sabemos, la participación de las mujeres en la Guerra Civil Española fue multifacética y fundamental para comprender la complejidad del conflicto. La investigación contemporánea sobre este tema proporciona una visión más completa y matizada de la historia de la Guerra Civil Española, reconociendo la contribución vital de las mujeres en este periodo crucial. En esta comunicación vamos a ver cómo este aspecto se ve reflejado en una novela que surgió en los años 80 casi de la nada, a pesar de haber sido escrita casi 40 años antes. La novela Celia en la Revolución se publica en 1987, aunque fue terminada por su autora en 1943 como una obra rica en matices que va más allá de la narrativa bélica tradicional. Nosotros hemos trabajado, bueno, yo he trabajado con una edición de 2020, cuyo prólogo es de Andrés Trapello y está editada por María Jesús Fraga e Inmaculada García Carretero, e incluye un nuevo estudio de edición, es decir, un nuevo aparato crítico y un apéndice muy interesante en términos de autoficción, como veremos ahora. Em, en, en esta comunicación voy a analizar la novela, que según Trapriello es una representante de la Tercera España, y a examinar cómo la guerra afecta a la psicología de Celia y a su desarrollo como personaje. Por otro lado, se resaltarán los aspectos autoficcionales de la novela. Con todo ello, se busca una comprensión más profunda entre la intersección de la intersección entre la guerra, la feminidad y la experiencia autobiográfica de Elena Fortún. La novela Celia en la Revolución presenta una compleja exploración de la protagonista Celia, que ya tiene 16 años. Nosotros recordamos a la Celia niña traviesa y en esta novela sigue siendo una niña vivaz y curiosa. Es un personaje emblemático de la literatura infantil. Pero ahora se enfrenta a desafíos excepcionales durante este periodo histórico y que además toma la responsabilidad de cuidar de sus hermanas y más tarde de su padre, enfermo y herido en un hospital en Madrid. José Belmonte señala que Elena Fortún pone en pie un relato en el que efectivamente trata de analizar la Guerra Civil Española con una cierta serenidad, sin prejuicios, considerando que en ambos bandos se cometieron verdaderas atrocidades. Es cierto que la narradora, encarnada en Celia, mantiene la ingenuidad que la ha caracterizado durante la serie Celia durante bastante tiempo en la novela, aunque poco a poco la va perdiendo, lo que en cierto modo convierte a esta novela en una novela de aprendizaje o Bildungsroman. Según Northrop Frye, en su obra Anatomy of Criticism, la Bildungsroman sigue una estructura que abarca desde la inocencia hasta la experiencia. Para Frye, la Bildungsroman sigue una progresión que comienza con la inocencia y la juventud de la protagonista en este caso, y en esta etapa inicial el héroe o heroína está separado del mundo adulto y enfrenta desafíos que son fundamentales para su crecimiento. A medida que avanza la historia, el personaje se expone a una serie de experiencias que lo llevan hacia la madurez y la comprensión más profunda de sí misma, o de sí mismo, en este caso, de sí misma y del mundo que la rodea.
La estructura que Fry propone refleja una transformación interna y externa del protagonista. Celia, en esta novela, am, sufre una evidente evolución y se desarrolla de manera progresiva, desde la inocencia hasta la experiencia. Inicialmente es presentada como la niña que todos recordamos de Celia en la serie de televisión, de Celia en la novela de cuando Celia era una niña. Am, pero las circunstancias que están ligadas al levantamiento franquista la exponen a desafíos y situaciones que influyen significativamente en su desarrollo personal. La transformación de su inocencia inicial se manifiesta a medida que se ve inmersa en un entorno social y político de gran complejidad. A lo largo de la novela, Celia no solo se enfrenta a los avatares de la revolución, sino que también se ve compelida a cuestionar y reconsiderar sus propias creencias y valores. Celia se da cuenta, por ejemplo, de que su padre no lleva razón, su padre que es capitán en el ejército republicano y que dice que vamos a ganar la guerra, vamos a ganar la guerra. em, pero Celia va viajando de Madrid a Valencia, luego a Barcelona, de vuelta a Madrid y luego a Valencia de nuevo y ya de ahí al exilio. Y todos estos viajes que también entran en el plano de la novela de aprendizaje, ¿no? El viaje físico como metáfora del viaje de la evolución mental del personaje, van haciéndola cada vez más consciente de lo que pasa a su alrededor. Entonces, cuando ella escucha las palabras de su padre, al principio confía mucho en lo que él dice y sin embargo luego siente una, como una gran ingenuidad en las palabras de su padre. En las primeras páginas de la novela, Celia se pregunta quién tendrá razón en el conflicto. Y cito, ¿quién tendrá razón? Pero es horrible haber llegado a todo esto. Fusilan a todo el mundo, se matan en la sierra, todo es suciedad, polvo, palabrotas, malas maneras. Y unas pocas páginas más tarde muestra su confianza en el criterio de su padre. Yo creo en papá. Yo sé que él tiene razón siempre y que si él defiende a los milicianos es porque la justicia está de su parte. Sin embargo, más adelante, y después de haber visto la destrucción de la guerra, los muertos, la destrucción de las bombas, las pérdidas, los paseos, empieza a cuestionarse no solo lo que él afirma, sino también lo que le cuenta a Jorge, con quien tiene relaciones, un enamorado que conoció en Santander, preguntándose si es que ellos no se dan cuenta de lo que realmente está pasando en la sociedad, es decir, a la gente del pueblo, tan centrados como están en la lucha en primer plano. La actuación del padre de Celia puede ser comprendida como una representación literaria de la ignorancia deliberada o la falta de conciencia respecto a ciertos aspectos de la realidad, dependiendo de la interpretación del lector y de la intención de la autora que realmente no conocemos. Además, la ignorancia, entre comillas, del padre podría funcionar como un dispositivo narrativo para resaltar el viaje del desarrollo de Celia, contrastando la percepción limitada del hombre con la creciente comprensión de Celia. Con respecto a Jorge, su optimismo podría estar influenciado por la ideología republicana y las aspiraciones de construir un sistema político comunista. En este caso, Jorge se declara eh, miliciano del Partido Comunista. Sin embargo, Celia reconoce en él una falta de percepción de la realidad que la asusta, porque teme por su vida, por la vida de él. Por otro lado, hablando de autoficción y del elemento autobiográfico, vemos que Celia en la Revolución utiliza para la narración una primera persona. Esto nos va a permitir entender cómo va cambiando la niña, cómo va creciendo y dándose cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Muchos de estos eventos son vividos por la propia Fortune.
Lo que podemos observar en el aparato crítico del texto, que nos señala que algunos de los eventos que Celia vive o presencia son productos mismos de Elena Fortún, de su experiencia. Así, por ejemplo, en el capítulo 22, que se titula Hambre, un título muy significativo, ¿no? Y que habla de las comidas en los tiempos de guerra, Celia dice que ella no compra hierbas porque, que se venden ahora en los mercados, pero que ella no las compra porque puede recogerlas en el jardín de su casa de Chamartín. Y en nota al pie, las editoras señalan que en un artículo de Fortune en octubre de 1937, en la revista Crónica, que era donde ella trabajaba en ese momento, la autora explicaba que, cito, de verduras hemos aprendido mucho en estos tiempos heroicos. En calles y mercados se vende ahora toda clase de hierbas. María Jesús Horta afirma que durante todo el volumen tenemos la sensación de que Fortune escribió esta novela como una catarsis. Así pues, en la novela, Fortune explora la autoficción, un género que borra los límites entre la ficción y la autobiografía. Como sabemos, en la autoficción los autores utilizan elementos de sus propias vidas y experiencias, pero a menudo manipulan y ficcionalizan esos elementos para crear una obra que no es puramente autobiográfica ni completamente ficticia. Entonces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve deliberadamente difusa. Es importante destacar que la autoficción no se limita a reproducir hechos exactos de la vida del autor, sino que implica una construcción literaria donde se mezclan elementos reales e imaginarios. Y es esto lo que ocurre en el final de la novela. Como señalaba anteriormente, en la novela de 1987, en la edición de entonces, no venía incluido un documento que sí han introducido las editoras en esta novela, que es un apéndice que se llama Cómo salí de España y procede de los diarios de Elena Fortún, del legado que el director José Luis Borau, que con motivo de la serie sobre Celia, visitó a la nuera de Fortún y ella le entregó el epistolario a Borau. El apéndice es una transcripción de un documento que se encontraba en esos legajos. En la página 363 comienza el relato de cómo Elena Fortún se exilió de España y es coincidente en gran parte con partes del capítulo final de Celia en la Revolución. Esta información se ampliará un poquito más en el artículo con citas y con referencias concretas. Por otro lado, y relacionado también con la autoficción, la interacción de Celia con otros personajes enriquece su carácter, lógicamente, y la hace apreciar la guerra de una manera cambiante. La autora utiliza las relaciones para explorar el entorno de formación psicológico de Celia y con ello mostrar igualmente la división de la sociedad española, especialmente entre las mujeres, que es casi únicamente con las personas que Celia se relaciona. Porque además de su padre, Jorge, y el jardinero, se relaciona con pocos hombres, Celia. Al terminar el apéndice autobiográfico, Elena Fortún señala: aquellas gentes que registraban los equipajes buscando dinero, buscando alhajas que no había, buscando aparatos fotográficos que nos registraban y casi nos mataban, no eran ya compañeros de desgracia, gente unidas por el mismo ideal, eran ya enemigos. Aunque en esta prosa no exhibe elementos textuales explícitos que denoten tristeza, se percibe un lamento sutil al señalar la pérdida de compañeros en aras de la ganancia de enemigos. En este discernimiento entre aliados y adversarios, Fortune revela una introspección que va más allá de la superficie de la neutralidad aparente. Y de hecho, Celia se encuentra en un momento dado, cuando va a exiliarse, con una serie de amigos o personas que habían sido amigas durante la guerra, y en un momento dado le dicen que ella es una enemiga, una bella enemiga, le señala Luis, el marido de su amiga.
pero que no la pueden ocultar porque es una enemiga. Entonces, de repente Celia ve que la sociedad que antes era, se apoyaban todos entre todos, ahora de repente se divide entre amigos y enemigos. Am, Como he señalado al principio, Trapiello considera esta novela como una representación de la Tercera España, es decir, un espacio que se caracteriza por su asociación con la moderación, el centrismo y el reformismo político. Sin embargo, su principal distintivo, el de la Tercera España, radica en una actitud moral que se fundamenta en el rechazo a los extremos, la superación del fanatismo, la promoción del diálogo y de la no violencia. El concepto de la Tercera España ha desempeñado un papel fundamental en las polémicas literarias de los últimos años y ha sido un elemento crucial en la configuración de un canon de la cultura española contemporánea durante la etapa democrática. No obstante, personalmente considero que no podemos incluir a Celia como una representante de la Tercera España. El personaje de Celia también funciona como una alegoría a la infancia en sí misma, enfrentando el cambio y la incertidumbre con una mezcla de curiosidad y coraje. Fortune, a través de Celia, aborda temas universales de la infancia y la adaptación a circunstancias impredecibles. Por lo tanto, la niña pasa de la infancia a la madurez. Metafóricamente, de hecho, en su cédula donde tendría que poner su edad verdadera, pone que tiene 22 años, y representa una España que desconoce, que no, ya no sabe qué está pasando en ella, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Ella no tiene claro nada y no tiene claro porque de repente tiene enemigos. La propia niña señala sus deseos cuando habla con Jorge, que la premia para que se incline por un bando y se afilie a un partido político. En realidad, él lo que le está pidiendo es que se afilie al Partido Comunista, que es del que él es parte. Pero Celia no quiere ser del Partido Comunista porque dice que no me gusta lo que dice el programa. Ella se lee el programa. No me gusta que me manden. Lo primero es ser libre y hacer lo que una quiera. Así, Celia representa una España desconcertada, ajena o casi ajena a lo que sucede a su alrededor, sin distinguir quiénes son buenos y simplemente anhela libertad y tranquilidad y que las cosas vuelvan a estar pues, como estaban. Es una imagen tal vez un tanto inocente, pero no podemos olvidar que Celia es una niña en este momento. Am, a veces dice, piensa en un hormiguero, porque su amiga Lidia le explica que cuando que en la puerta de su casa había un hormiguero y su tía le echó un cubo de agua y las hormigas todas bueno, se desparramaron y murieron muchas, pero al día siguiente otra vez volvía a estar allí trabajando, trajinando. Entonces Lidia señala que al día siguiente de echar agua en un hormiguero, se vuelve a lo natural. Y ella, Celia, considera que esto va a ocurrir también en España. Después de todo el bombardeo, todo va a volver a su estado natural. Ese es su pensamiento. Mm, Lamentablemente en esta comunicación no puedo explorar más profundamente la novela por motivos de tiempo, pero queda patente a través del análisis del texto y del contexto en el que fue escrito que Elena Fortún usó sus propias experiencias para relatar el desarrollo psicológico de Celia durante la Guerra Civil Española. Por un lado, en cuanto a Celia, su pureza de niña traviesa evoluciona hacia daños irreversibles en su psique causados por las vivencias de la guerra que podemos trasladar a la propia Elena Fortún, que asiste asombrada al cambio de lo social y al exilio del lugar que un día fue su casa. Muchas gracias y espero que pueda desarrollarse esta comunicación un poco más en un artículo futuro. Y si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactar conmigo en mi correo electrónico mariagonzalez.unir.net. Gracias.